los muros veré caer. Porque no hay amor más fuerte que el que Dios ha mostrado al mundo al enviar a Jesús. Ese amor rompe cualquier barrera, que supera cualquier adversidad y nos acerca al Padre. Sabemos que esta canción será de bendición para ti. Les mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estamos? Dios les bendiga a todos. Vamos a empezar haciendo una oración. Hermoso Dios del cielo, gracias por este tiempo que tú nos das. Nos ponemos en tus manos para glorificarte y exaltarte. Y te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das para escuchar tu palabra, para analizarla, para leerla, para entenderla. Gracias Espíritu Santo por estar en nuestras vidas, por hacer toda tu obra y revelar todo lo que tú tienes para con nosotros. Gracias, hermoso Dios, por todo lo que haces a través de tu sacrificio, de tu grande amor hacia cada uno de los que vivimos en este mundo, Padre, los que estamos aquí. Te agradecemos tu gran bondad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué gusto saludarlos a través de este medio nuevamente. Pues me ausenté 2 meses prácticamente. Estuve tomándome un descanso. La razón por la que me tomé este descanso fue porque me hicieron 2 operaciones y tuve que estar en reposo, en recuperación. Así es de que en el próximo tema yo quiero compartirles mi testimonio, porque estas operaciones, una de ellas tuvo que ver por un diagnóstico de cáncer. Entonces quiero platicarle mi próxima predicación, cómo fue que Dios movió todas las cosas, cómo Dios cambió los diagnósticos, cómo Dios hizo cosas extraordinarias para que después de la operación no se encontrara cáncer. Entonces yo estoy muy agradecido con Dios. Entonces en la próxima predicación mía yo le platicaré todo, cómo fue todo este proceso, cómo lo viví, cómo lo experimenté, cómo se dio. Y bueno, pues muchas cosas que quiero compartirles. Hoy quiero que usted y yo analicemos un tema, pues ahí están las pantallas, usted lo puede ver, que dice: la justificación cambia todo. Esto es lo que Dios hace a través de la justificación, cambia todo. Pero quiero comenzar leyendo un pasaje que está en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 18. Quiero que hagamos un análisis de este pasaje que pues trae luz a lo que nosotros vamos a analizar. Dice Romanos 3 del 10 al 18, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amada familia, he escuchado a muchos predicadores después de que leen este pasaje haciendo la confirmación de que todos somos pecadores. Y en base a este pasaje, tomando en consideración el primer versículo, dice: no hay justo ni aun uno, porque aquí la escritura dice que no hay justo ni aun uno. Y esto me ha llevado pues prácticamente a tomar este tema y analizarlo juntamente con ustedes, si realmente es así. Porque la afirmación que muchos hacen, todos somos pecadores, y la hacen de una manera pues general. Y yo quiero preguntarle en esta hora, ¿usted qué cree? ¿Que todos somos pecadores o todos éramos pecadores? Quiero que analice esta pregunta
para que usted pueda, pues más o menos tener una respuesta de lo que estamos buscando encontrar a través de la palabra de Dios. Porque un solo texto tomado de una manera separada del resto de las escrituras puede traer una información equivocada, una tal vez doctrina, un dogma, porque nos hace pensar de una manera distinta al contexto bíblico. Y si tomamos este pasaje y lo tomamos como una realidad de la vida actual, entonces pues sería muy lamentable el hecho de tratar de nosotros hacer algo que no es posible alcanzar, como la santidad o la perfección, porque si esas cosas no son posibles de alcanzar, porque el pasaje que acabamos de leer nos dice que no hay justo ni aun uno, entonces viene tal vez otra serie de preguntas. Entonces, ¿cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo la gente se va a encontrar con Dios? ¿Cómo ese cielo que tan hermoso ha preparado Dios? Como Él dice, cosas que oídos no han oído ni ojos han visto, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo va a ser posible que la gente y todos nosotros alcancemos tal realidad si no hay justo ni aun uno? Entonces, hay algo que usted y yo tenemos que entender a través de las Sagradas Escrituras. Ahora, Romanos, acabamos de leer Romanos 3 del 10 al 18, pero vamos a regresarnos un versículo atrás, que sería el 9. El apóstol Pablo, que escribió el libro de Romanos, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces aquí el apóstol Pablo hace una afirmación que se había acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Los judíos pues son los descendientes de Abraham, toda esa descendencia, y los gentiles son todos los que no son descendientes de Abraham, o sea, el resto de la humanidad. Y el apóstol Pablo aquí dice: todos están bajo pecado. Pero la pregunta sería: ¿de qué tiempo está hablando el apóstol Pablo? ¿O a quién le está hablando? Porque una afirmación de esta naturaleza nos haría pensar que nos incluye a nosotros, que todos estamos bajo pecado. Pero vea el versículo 23 de este capítulo también 3 del libro de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo pues prácticamente de la condición del pecado y el destino. O sea, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el apóstol Pablo realmente está haciendo un análisis de lo que genera el pecado, de lo que el pecado hace en las personas y después les quita su destino. Pero yo les decía que si esta fuera una realidad actual para nuestra generación, para nuestras vidas, pues realmente no tendríamos esperanza absolutamente de nada. Yo les decía que entonces la santidad pues sería como que un título muy, muy inalcanzable. Todos sabemos que Primera de Pedro 1:16 tiene una ordenanza, porque es una ordenanza, porque está escrito: sed santos porque yo soy santo. Entonces, si esto que dice Dios es imposible de alcanzar, pues la pregunta sería: ¿qué sentido tendría que se nos pidiera hacerlo si fuera imposible de alcanzar? Ahora, yo quiero decirles, amada familia, que este concepto que se ha tenido de que todos somos pecadores no es un concepto actual. Pablo está haciendo una
como que una remembranza de lo que la ley estaba teniendo y lo que la ley significaba y lo que la ley producía. Además, hay algo tan importante que vale la pena considerar. Hay 3 grupos en la sociedad que Dios pues prácticamente ha distinguido o ha identificado: los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. Cierto que el apóstol Pablo dice que ya se ha acusado a judíos y a gentiles de estar bajo pecado. Cuando la persona sin Cristo está bajo pecado, pues obvio, está en esa condición. No tiene ninguna esperanza porque está en pecado. Pero cuando las personas abandonan el pecado, ya no se les considera dentro de los grupos de judíos y gentiles. Se les considera como parte de la iglesia de Dios. Entonces aquí es donde vamos a hacer un análisis. ¿Cómo comienza todo? Desde el Génesis, si usted se acordará, allá en el capítulo 4 del Génesis, versículos 6 y 7. Y quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo lo explica esta traducción con relación a un evento que se dio pues cuando Caín cometió la falta de matar a su hermano? El Señor habla con él en los versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis y le dice: ¿por qué estás tan enojado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si hicieres lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Entonces, lo que Dios dice desde el principio con relación al pecado es que el pecado nos acecha. Está ansioso por tomar control de nuestras vidas. Pero el hecho de que nos aceche y quiera controlar nuestras vidas no significa que tenga en ese momento la autoridad sobre nuestras vidas. Porque lo que el Señor le dice a Caín: tú puedes dominarlo y tú puedes ser su amo. Entonces, el pecado del cual Pablo estaba hablando, que había acusado a judíos y a gentiles, era cuando esas personas no habían dominado pues sus impulsos, no habían dominado sus acciones, su carácter, no habían dominado sus palabras, y ahora el pecado pues les estaba dominando a ellos. Por eso el apóstol Pablo decía que ya se había acusado que estaban en pecado. Partiendo de este pasaje, de este pasaje que acabamos de leer, el Señor claramente dice que el pecado está bajo nuestra decisión, que nosotros podríamos determinar qué hacer, si tomarlo o rechazarlo. Esto es algo que Dios le había dicho ya a Caín respecto del pecado. Ahora, hay algo más que tenemos que entender respecto de este tema. No estamos viendo todavía el tema principal, pero mire, quiero que vea usted a 1 Juan 3:16. Cuando una persona realmente le ha entregado su vida al Señor, es una nueva criatura. Las cosas viejas, como dice la Escritura, pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este pasaje de 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces aquí hay una comparación de dos personas: el que permanece en Dios y el que no permanece en Dios.
El que permanece en Dios no peca. Entonces, si este pasaje que nosotros estamos leyendo de primera de Juan 3:6 me está diciendo que cuando una persona está en Cristo, me está diciendo que no hay ninguna condenación para él. Y no solamente que no hay ninguna condenación, sino tampoco no hay pecado. Pero aquel que sí peca, no tiene conocimiento de Dios. No le ha visto ni le ha conocido. Entonces, nosotros podemos ver a través de este pasaje que permanecer en Cristo, permanecer en Él, estar en Él, nos hace ver lo hermoso que es Él. Y entonces es cuando una persona toma dominio sobre el pecado y el pecado ya no se enseñorearía más de él porque está en Cristo. Ahora, otro pasaje de este mismo primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, familia, vamos a entender todo esto. Si este pasaje me dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, yo entiendo claramente que el que está en Cristo nueva criatura es. El Señor le dijo a aquel hombre que le preguntó cómo era posible que uno volviera a nacer de nuevo, y Él le hizo toda una explicación de cómo era nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces este es un nuevo nacimiento. Nosotros hemos sepultado ya, crucificado nuestra carne y sus pasiones, al igual que hemos sepultado al viejo hombre. Nosotros ya nos deshicimos de todo ello. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios dice que no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente es Cristo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, una persona que verdaderamente ha tenido un nuevo nacimiento no peca. De verdad se lo digo, no peca. Si una persona tiene la idea del primer pasaje que leímos, que decía que no hay justo ni aun uno, entonces tiene la idea de pecar y nunca va a dejar de pecar porque cree que es imposible ser justo. Entonces, esta idea de ese pasaje inicial de no hay justo ni aun uno abre muchas posibilidades al pecado y a la mala conducta y a las malas acciones, porque tiene la idea de que es imposible ser justo. Y aquí estaba haciendo Pablo un análisis de lo que estaba pasando con judíos y gentiles sin Cristo. Pero aquí nos está hablando la Escritura de todo aquel que ya ha conocido a Dios, de todo el que ha nacido de nuevo. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ahora ya no peca. Y cuando hablamos que la simiente está en él, es porque Cristo está en él. Miren, Gálatas 3:16 nos habla precisamente de esta simiente. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando el pasaje decía que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, es decir, Cristo, permanece en él, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y esto es muy interesante, familia. Esto es muy interesante. Cuando nosotros hemos llegado a Cristo, se ha erradicado todo lo malo. Absolutamente todo lo malo. Si Cristo no ha tomado el lugar que debe de tomar en nuestra vida, entonces las personas pueden llegar a cometer una serie de cosas
porque Cristo todavía no ha tomado su lugar. Pero si Cristo ha tomado su lugar, entonces el pecado ya no está ocupando ese lugar, porque antes reinaba el pecado ahí, antes reinaban todas las malas conductas. Y cuando Cristo ha llegado a la vida de una persona, ahora reina Cristo. El pecado tiene que estar bajo nuestro control, así definitivamente. Nosotros no podemos estar al control del pecado. El pecado debe estar bajo nuestro control. Mire, vea lo que dice Efesios 4:31. Efesios 4:31 es algo que nos pide Dios que nosotros hagamos, porque está en nuestra voluntad, está en nuestro control, está en nuestra posibilidad de hacerlo. Nos pide que nos quitemos de nosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Él nos dice que nosotros lo tenemos que hacer. Cuando nosotros colaboramos con Dios en su obra, porque Él va haciendo toda una obra, nosotros tenemos que participar en ello. Sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal, tenemos que dejar de hacerlas. No está bien que nosotros sigamos haciendo algo que tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Ahora mire, quiero que vea un pasaje en Colosenses 3 del 5 al 10 en la Nueva Traducción Viviente, con respecto a estas cosas que todo ser humano tenemos que quitarnos. Así que hagan morir las cosas pecaminosas. O sea, Dios está diciendo, hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean ávaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. ¿Y qué más dice esta escritura? A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¿Y qué más? Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Entonces, este pasaje o esta serie de versículos que hemos leído nos están pidiendo Dios que nosotros tenemos potestad sobre todas esas cosas para quitarlas de nuestra vida. Entonces yo le preguntaría, ¿es posible la santidad? Pues sí, sí es posible la santidad. ¿Es posible la perfección? Sí, sí es posible la perfección. Porque si Dios dijo que fuéramos perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto ahí en Mateo 5:48, entonces ¿por qué lo dice? Porque es posible. Porque lo podemos hacer, porque depende de nosotros. Miren, Cristo ya nos quitó todos nuestros pecados. Ahora nosotros quitémonos de todas nuestras malas costumbres. Quitémonos de nuestras malas acciones. Quitémonos de todas nuestras malas palabras. Quitémonos de toda nuestra mala actitud. Si Cristo ya nos quitó el pecado, ahora nosotros quitémonos de todas las cosas que causan el pecado y hagamos nuestra parte. Ahora, yo les decía que la humanidad, cuando Pablo hablaba de ellos, de judíos y gentiles, yo creo que es muy claro. Nosotros entendemos que cuando Dios ha hablado una palabra, cuando una persona o persona no están viviendo la voluntad de Dios, pues esa palabra aplica para los que no están
viviendo la voluntad de Dios. Pero cuando una persona está viviendo la voluntad de Dios, entonces hay otra palabra que aplica. Porque si tomamos una palabra que está aplicando para la gente que está cometiendo pecado y no hay justo ni a un uno, para la gente que está haciendo la justicia, pues entonces estamos aplicando mal la escritura. Ahora, yo quiero que vea lo que dice Tito 3:7. Tito 3:7 es un pasaje que nos habla de la justificación. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, vino a justificarnos. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos justificados por su gracia. ¿En qué consistió la justificación? Pues que Dios al principio consideró que todo lo habíamos hecho por ignorancia, que lo habíamos hecho por falta de conocimiento, que no teníamos el conocimiento de Él ni de su palabra. Entonces cuando Él llegó a nuestras vidas y se reveló a nosotros y llenó nuestro corazón y llenó nuestra mente y llenó nuestro ser, entonces en ese momento que nosotros creímos, lo recibimos, lo aceptamos, entendimos la obra perfecta, redentora de Él, entonces llega el momento de la justificación. Por eso hay otro pasaje en Romanos 5:1, que yo quiero que también usted lo lea, para que usted y yo pues veamos que esta justificación nos da paz con Dios. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor, entonces somos justificados de aquellas malas obras, de aquello que hacíamos cuando no teníamos conocimiento o no teníamos temor. Y ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, yo quiero decirle, familia, que la palabra de Dios vino para dirigirnos, para consolarnos, para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos inclusive la condición en la que estamos viviendo. Ahora, quizás alguien está todavía haciendo cosas indebidas, probablemente no tiene paz, pero esto no quiere decir que usted no tenga la oportunidad de volver a encontrarse con Cristo. Usted tiene esa oportunidad ahora. Si usted conscientemente quiere usted seguir haciendo lo que hace, bueno, pues ya es una decisión personal. Pero cuando estamos en Cristo hay paz, hay bendición, hay tranquilidad. Y esa paz justamente nos la trae Cristo Jesús a nuestras vidas. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La muerte de Cristo Jesús, familia, nos trajo una justificación gratuita, totalmente gratuita. Somos justificados gratuitamente por la redención, por su muerte, por su sacrificio. Por eso tantas veces le decimos a las personas, cree que Cristo ya hizo el sacrificio, cree que Cristo ya pagó por tus pecados, cree que Él hizo la obra perfecta, cree que el poder de Dios ya transformó la vida de miles y millones de personas y puede hacer lo mismo contigo. Entonces Él puede justificarte de manera gratuita. Y este es algo, familia, que nosotros tenemos que aprender a entender. Somos justificados. Y al ser justificados podemos alcanzar todo lo que viene. La santidad, la perfección, la promesa de la vida eterna con Dios, su presencia, su bondad, su misericordia. Familia, quiero platicarles. Yo les decía al principio de esta predicación de la operación o de las operaciones que me hicieron. Una de ellas por un diagnóstico de cáncer. Cuando pasamos por una situación así, hay un análisis en nuestro interior, en nuestra vida. Porque entendemos que muchas enfermedades pueden ser por naturaleza pecaminosa, porque no hemos hecho bien las cosas para con Dios.
porque Dios nos ayuda a reflexionar a través de esas cosas. Pero yo, amada familia, se lo digo con todo mi corazón y con toda la honestidad. Desde que conocí a Cristo, mi vida completamente fue diferente. Y estoy hablándole de hace 41 años. Completamente diferente. Entonces yo no me sentía con culpa, porque quizás hubiera hecho algo indebido y que ahora estaba viviendo como consecuencias del pecado. Yo en ningún momento me sentía con culpa. Hubo una reflexión sobre mi salud, sobre pues tal vez lo que yo estaba comiendo, lo que no estaba comiendo, o quizás a veces la falta de ejercicio que uno tiene que hacer, qué tanto habían tenido que ver estas cosas, pero prácticamente era todo, pero no tenía nada que ver con la parte espiritual. Entonces, cuando nosotros vivimos en este mundo, vamos a pasar por situaciones adversas. Pero yo creo, hermosa familia, que nosotros tenemos que buscar siempre hacer lo correcto. Siempre. Siempre, porque de ahí va a venir lo que nosotros pidamos. De verdad se lo digo, va a venir lo que nosotros pidamos. Porque quizás es como un derecho que Dios nos ha otorgado, que se le llaman promesas en su palabra. Una promesa es como un derecho. Cuando usted ha hecho algo correctamente, entonces tiene derecho a esa promesa. Y ese es algo para lo que nosotros nos tenemos que preparar en la vida. Si nosotros venimos haciendo bien las cosas en la vida, entonces tenemos toda esa serie de promesas que nos dan ese derecho de pedirle a Dios que esas promesas se cumplan en el momento en que nosotros las estamos necesitando. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas que corresponden a estos regalos. Y ese momento, cierto que fue difícil. Después en la siguiente predi yo le voy a explicar muchas cosas de cómo el enemigo quiso atacarme, de cómo yo me defendí, de cómo mi ambiente pues no era tan agradable, pero yo quiero platicarle en la próxima predicación. Quiero invitarle a leer un pasaje que está en 1 Corintios 1, versículo del 1 al 2. Cuando yo le decía que el apóstol Pablo le decía a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado, es porque todavía no habían conocido a Cristo. Cuando hemos conocido a Cristo, ya somos la iglesia de Dios. Y mire este pasaje: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Le está hablando quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santificados en Cristo. La iglesia llega a ser una iglesia santificada. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces Pablo está hablándole a la iglesia de Dios, la iglesia de Corintios. Le está hablando a la iglesia que está santificada, y le está diciendo que fueron llamados a ser santos, así como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios. Entonces, familia, si esto es algo que es alcanzable, es algo que es para usted y para mí, pues vayamos hacia esa meta. Vayamos a buscarlo, vayamos a encontrarlo. Y no nos sintamos culpables porque alguien llegase a leer un pasaje fuera de las Escrituras, fuera del contexto, diciendo que no hay justo ni aun uno, porque están mal aplicados. Cuando una persona ha llegado a Cristo, entonces llega a la santidad, llega a la armonía, llega a la paz, llega a la voluntad de Dios, llega a los planes de Dios, porque ha dejado todas las cosas que efectivamente nos separaban de Cristo. Yo quiero decirle, hermosa familia,
Dios tiene muchas cosas que enseñarnos todos los días. Dios ha preparado muchas cosas para que nosotros le vayamos conociendo. Aún los momentos difíciles de la vida son momentos en los que nos sirven para aprender más de Él. Son momentos en los que podemos reflexionar, sobre las cosas que quizás no estamos haciendo bien o si estamos haciendo bien las cosas. Pero yo creo que si Dios nos da la oportunidad de ser justificados, aprovechémoslo. No dejemos pasar ni un momento. Recuerde, el pecado está a la puerta. Usted puede dominarlo y ser su amo. De usted depende. Cristo ya hizo la obra más perfecta de justificación para ayudarle. Colabore con la obra de Cristo. Por favor, hágalo y sea bendecido. Permítame hacer una oración por usted, Padre. Quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Te pido que tu bendición sea para cada uno de ellos, que los guarde, los protejas y los bendigas y nos permitas siempre vivir en esta justificación. Gracias, porque yo sé que la justificación tuya cambia todo, cambia todas las circunstancias. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones.